Hola a todos. En esta ocasión el tema que vamos a tratar es una introducción a la estadística descriptiva. Como siempre, mi nombre es Jacob Vargas Arteaga, docente catedrático de la Universidad de Córdoba. Bienvenidos. La estadística descriptiva es una disciplina que se ha generalizado en muchos ámbitos de la vida cotidiana. Está fundamentada principalmente en las matemáticas y tiene como finalidad recopilar, procesar, resumir y presentar los datos. Estos datos nos ayudarán a la toma de decisiones, las cuales, de acuerdo a la calidad que estos datos tengan, pues obviamente tendrán algunas repercusiones. Por tanto, debemos tener muy presente que la información que estamos presentando en nuestros informes estadísticos debe tener cierto grado de calidad. La estadística es una disciplina que utilizamos cuando existe variabilidad de los datos. Si los datos siempre fueran iguales, pues no necesitaríamos hacer uso de la estadística. Por tanto, es necesario que usemos la estadística para estudiar esa variabilidad, para poder inferir, para poder describir la información a través de gráficos, de tablas, de distintas medidas y para también obtener conclusiones a partir de muestras o de datos que podemos obtener en distintos contextos. Para ello debemos tener en cuenta algunos conceptos claves, por ejemplo, qué es la población, que es a nivel general. Cuando estamos haciendo un estudio, la población son todos esos individuos que nos interesa estudiar. Tenemos también muestras, que es un subconjunto de la población o la unidad de análisis donde se van a recolectar los datos. Tenemos los parámetros, por ejemplo, es un valor característico que tiene la población. También tenemos estadísticos que nos permiten obtener datos o valores característicos de la muestra. En esto de la estadística se habla de variables. Las variables pues, pueden ser cualitativas o cuantitativas. Cuando son cualitativas tenemos variables nominales, por ejemplo el género, estado civil, la nacionalidad, género, podemos decir masculino, femenino, estado civil, casado, soltero, etc. Nacionalidad, colombiano, argentino, etc. Lo ordinal hace referencia a la calificación, nivel de desempeño, grado. Por ejemplo, yo podría decir que un nivel de desempeño que puede ser alto, bajo, básico, eso le puedo dar un valor también, una escala. O los grados, insuficiente, etc. Cuando son discretas, estamos hablando de variables cuantitativas, por ejemplo, el número de hijos, que puede ser 1, 2, 0, no puede haber 2.5 hijos o 3.5 hijos. Tenemos o 1, o 0, o 2, o 3. O sea, es un número, digamos, podríamos decirlo que es un número que está redondeado. Cuando tenemos variables continuas, son variables cuantitativas, por ejemplo, la estatura, ya es un dato que sí tiene valores decimales. La estatura puede ser 1.67 centímetros, por ejemplo, el tiempo 1,7 horas, el peso 23.5 kilogramos. Entonces son variables continuas. Para representar los datos, normalmente se utilizan lo que se llaman las tablas de frecuencia. Es una manera muy básica de representar los datos categóricos. Se hace a través de una tabla donde se indica un número de unidades de análisis. En el ejemplo que se plantea, se les preguntó a un número determinado de personas cuál era su deporte favorito. Tenemos baloncesto, fútbol, natación. Y vamos a encontrar aquí unos conceptos muy claves que se deben tener en cuenta en las tablas de frecuencia. Tenemos N, que es el tamaño de la población o de la muestra. En este caso tengo 600 personas. 600 personas a las cuales le pregunté sobre estos tres deportes. La suma de los tres deportes me debe dar el total de encuestados. Veíamos también en la teoría de conjunto algunos elementos en los diagramas de Venn cuando tenemos el universo. El universo es todos los elementos que conforman el diagrama más los que están por fuera de los diagramas. Entonces no se puede pasar del número de elementos. Acá tenemos también que la sumatoria de los datos de cada una de las categorías no puede sobrepasar el total de N o del tamaño de la población o de la muestra. Tenemos también F sub I, que es la frecuencia absoluta, es decir, el número de veces que ocurre el evento. En este caso, baloncesto fue escogido 305 veces, o sea, 305 personas escogieron este deporte como favorito o lo expresaron en la encuesta. 215 expresaron que el fútbol es su favorito y 80 la natación. Eso se llama frecuencia absoluta, que es las veces que tiene ocurrencia el evento. La suma de estos tres me da 600. F sub I mayúscula es la suma de la frecuencia absoluta acumulada. Es decir, inicialmente en el primer renglón tengo 305, pero en el segundo encontré que 215 personas
escogieron el fútbol. Entonces a estos 305 le sumo 215 y obtengo 520. Ya esta sería la frecuencia absoluta acumulada. Pero 80 dijeron que natación, a esos 520 le sumo 80 y voy a obtener 600. Estas dos celdas siempre van a corresponder, la de la totalidad de la frecuencia absoluta con la de totalidad de la frecuencia absoluta acumulada. Tengo otro concepto que es el de H sub I, H minúscula, que esta se expresa como la frecuencia relativa, siempre se da en porcentaje. Entonces tenemos aquí que es dividir este valor de la frecuencia absoluta entre el total, es decir, 305 entre 600 me va a dar 0,51. Al multiplicarlo por 100, 0,51 por 100 me va a dar que es el 51%. Si divido 215 entre 600, entonces voy a obtener que es el 36%. Si divido 80 entre 600, voy a obtener que es 13%. La sumatoria de estos tres me debe dar 100. 51 más 36 más 13 da 100, que es el 100% de la población. En la frecuencia relativa acumulada, que se denota con una H mayúscula sub I, tengo algo parecido a lo que se utiliza en la frecuencia absoluta, sino que acá se utiliza porcentajes, acá está expresado en valores numéricos. El porcentaje aquí sería este mismo. A este voy acumulando el siguiente, 51 más 36 me da 87. Y 87 más 13 que obtuve acá me da 100, que es el 100%. Entonces tengo estos valores acá definidos ya. Siempre se deben describir estos conceptos dentro de la tabla de frecuencia. Es importante que se haga, puesto que ello nos va a ayudar a construir los gráficos. Los gráficos que siempre se utilizan por lo general es el gráfico de barras. Entonces tenemos aquí la frecuencia absoluta. Aquí hay un estudio, por ejemplo, de perros atendidos en una clínica veterinaria por raza: pastor alemán, doberman, labrador, pequinés, poodle. Esta es la ocurrencia de eventos. Y acá tengo la frecuencia relativa, que sería dividir 38 entre 120 y me da este porcentaje. Yo puedo graficar ya sea la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa en el diagrama de barras, y así se representa. Otra forma de representar los datos, las frecuencias relativas y la frecuencia absoluta, es a través de los diagramas circulares. Comúnmente estos diagramas se les denomina diagramas de torta. Lo que se observa en este gráfico es que tenemos tanto la frecuencia absoluta como la frecuencia relativa expresada en el mismo diagrama. Eso lo podemos hacer en cualquier programa o paquete estadístico, inclusive en las hojas de cálculo, por ejemplo Excel. Estos programas nos ayudan fácilmente a graficar los datos que tenemos a partir de una tabla de frecuencia. Existen los diagramas de barras apiladas o agrupadas. Esto lo utilizamos mucho cuando hacemos rangos. Ven que aquí hay unos rangos en nuestra tabla de frecuencia. Igual se puede graficar por dichos rangos. También tenemos gráficos de barras compuestas o divididas. Y también tenemos los gráficos de línea o tendencia, que son bastante importantes cuando vamos a hacer análisis de variables a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, podemos aquí observar las lluvias mensuales. Esto sería en milímetros y tenemos un valor que va cambiando a lo largo del tiempo. Acá tengo, por ejemplo, ese mismo esquema de las lluvias, pero ya no en un país en específico, sino por ejemplo un conjunto de países. Entonces tengo unas líneas de tendencia para hacer validaciones o mirar qué tanto han variado los datos a lo largo del tiempo. Para eso son muy importantes los gráficos de línea o de tendencia. Cuando tenemos, por ejemplo, que evaluar los ingresos, los gastos a lo largo de un periodo de tiempo, lo podemos hacer a través de estos diagramas. Cuando queremos saber el nivel de contagio de cierta enfermedad en un periodo de tiempo, también lo podemos evidenciar muy fácilmente en estos diagramas de línea o tendencia. Los pictogramas nos ayudan a resumir a través de la representación de las frecuencias relativas o absolutas mediante los dibujos. Acá tenemos otro tipo de pictograma en la cual se representa una bombilla completa sería 10 horas y media bombilla 5 horas. Entonces aquí tenemos que, en este caso, lo que hay son 50 horas porque hay 5 bombillas completas. Acá tengo 55 horas porque tendría 5 completas y media, entonces sería 55 horas, y así sucesivamente. Así tenemos
distintos tipos de pictogramas, los cuales son muy útiles para representar la información. En la estadística hay unos conceptos muy claves. En este caso tenemos las medidas de posición. Entre ellas se encuentran las más conocidas, las más relevantes, la mediana, la moda, la media aritmética. Esta última quizás es la más importante, pues es la que más se utiliza debido a sus propiedades matemáticas y que está pues, muy relacionada cuando la distribución de los datos se hace de manera normal. La media se obtiene pues, al sumar todos los valores y dividirlos entre el número de ellos. La mediana se obtiene cuando sabemos en un número de datos cuál es el dato que está en la posición central, siempre y cuando ellos estén ordenados. Entonces existen dos casos. Cuando los datos son impares, se ordenan de menor a mayor y se toma el valor del centro. O cuando son pares, también se hace lo mismo, se ordenan de menor a mayor y se toman los dos valores del centro y se promedian. Esa sería la forma de calcular la mediana. La moda, pues es el valor que más se repite entre los datos. Tenemos también las medidas de dispersión, por ejemplo la varianza, que se utiliza para saber qué tan variables son los datos, y la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza. En los ejemplos vamos a mirar cómo estos conceptos se pueden comprender ya cuando tenemos datos específicos. Ellos tienen una fórmula, en este caso S cuadrado, que es la varianza, es igual a la suma de cuadrados sobre n-1. En este caso la suma de cuadrados es todos los valores restados a la media elevados al cuadrado, y n serían las observaciones o los datos, menos 1. La desviación estándar sería la raíz de la varianza. Veamos un ejemplo de cómo se hace a partir de unos datos dados, cómo se obtiene una tabla de frecuencia y cómo se calculan las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. En una encuesta realizada en un grupo de estudiantes se les preguntó sobre el número de asignaturas perdidas durante toda su carrera universitaria. Los resultados fueron los siguientes. Aquí tenemos que a un número determinado de estudiantes se les preguntó, este estudiante dijo que 5, el segundo estudiante 8, el tercero dijo que 3, el cuarto dijo que 9 y así sucesivamente. Esos serían los resultados. Aquí los datos están desordenados, solamente nos están dando las observaciones o los resultados de dicha encuesta. Nos preguntan, ¿cuántos estudiantes perdieron exactamente 6 materias? ¿Cuántos perdieron 5 materias o menos? ¿Cuántos perdieron más de 6 materias? Nos piden además que construyamos una tabla de frecuencia, un gráfico con las frecuencias relativas, la media, la mediana y la moda, y la varianza y la desviación estándar. Veamos de qué se trata. Entonces lo primero que hay que hacer para resolver este ejemplo es construir la tabla de frecuencia. Los datos son los que se ven acá, tal cual. Entonces yo lo que debo es organizar ya los datos en una tabla de asignaturas perdidas sin repetir, es decir, ya voy a ordenar los datos. Entonces, ¿cuántos perdieron 3? Entonces voy a colocar cuántas veces aparece el 3. Aquí está una sola vez. Entonces aparece una vez. ¿Cuántas veces aparece el 4? Entonces vamos a mirar, el 4 aparece 1 y 2. Entonces así voy colocando en cada uno de ellos. ¿Cuántos perdieron 5? Aquí este expresó 5, va 1. Este expresó también 5, van 2. No tengo más. ¿Cuántos expresaron que perdieron 6 materias? En este caso vamos a ver 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, 5 personas expresaron que perdieron 6 materias. Y así sucesivamente. Al final, la suma de la columna de frecuencias absolutas debe dar 20, que son las 20 observaciones que tengo acá. ¿Sí? No puede dar más de esto porque solamente 20 personas fueron encuestadas. Entonces ese será el total. Aquí la frecuencia acumulada sería 1, 1 más 2, 3, 3 más 2, 5, 5 más 5, 10, 10 más 4, 14 y así sucesivamente hasta llegar a 20. Vemos que son iguales acá. Y a esta sería la frecuencia relativa, que es el porcentaje de este frente a este total. Entonces sería 1 entre 20 multiplicado por 100 me da 5. 2 entre 20 multiplicado por 100 me da 10 y así sucesivamente. Al final la suma de todos estos me debe dar 100%.
En la frecuencia relativa acumulada sería ir acumulando los valores de la frecuencia relativa. 5, 5 más 10, 15, 10 más 15, 25, 25 más 25, 50 y así sucesivamente hasta llegar al 100%. Tengo conformada ya mi tabla de frecuencia, entonces veamos si ya puedo empezar a responder las preguntas. La primera dice, ¿cuántos estudiantes perdieron exactamente 6 materias? Pues vamos a ver, 6 materias perdieron exactamente 5 estudiantes. 5 estudiantes porque manifestaron que perdieron 6 materias. ¿Cuántos estudiantes perdieron 5 o menos? Es decir, tengo que tener en cuenta de 5 hacia atrás. 2 más 2, 4 más 1, 5. En este caso tengo que 5 estudiantes perdieron 5 materias o menos. ¿Cuántos estudiantes perdieron más de 6 materias? Más de 6, entonces voy a mirar acá. No me están diciendo exactamente 6 o más, dicen más de 6, o sea que no entra en este caso el 6, sería a partir del 7. 4 más 2 más 3 más 1. En este caso tengo acá 10 en este momento. Y ya le estoy dando respuesta a las preguntas que se me plantean en el problema. Si nos vamos a los gráficos, vamos a graficar ya las frecuencias absolutas y las frecuencias relativas. Tenemos un gráfico de columnas, en este caso la frecuencia relativa, y me resulta este gráfico. Vemos que las escalas se hacen de 5 en 5, ya nosotros podemos utilizar de 10 en 10 o de 20 en 20 o de 1 en 1 dependiendo los datos que estoy graficando. Lo que debemos tener en cuenta es que estas escalas siempre deben ser iguales, es decir, no puedo trabajar con escala de 5 acá y en esta de 15 y en esta de 50 y en esta de 100. Deben ser escalas que siempre sean iguales. En el gráfico de torta tenemos también la frecuencia relativa, ya tenemos el porcentaje de materias perdidas expresado pues de otra forma. Los mismos datos que tenemos acá en columna los tenemos acá en un diagrama circular. Ahora vayamos a encontrar las medidas de tendencia central. Entonces tenemos la media nos dice la fórmula que es la sumatoria de todos los valores entre el total de ellos. Tenemos aquí 20 observaciones, sería este n, la suma de todos ellos al dividirlo entre 20 me da 6,6. Ese es el valor de la media aritmética que se representa como x barra. La moda m sub o es 6, puesto que es el número con mayor frecuencia. ¿Sí? El 6 aparece ¿cuántas veces? De acuerdo a la tabla de frecuencia, el 6 aparece 5 veces y esto se ratifica aquí en el diagrama de columna. Entonces tenemos que esa es la moda. Para calcular la mediana se ordenan los datos de menor a mayor. No los voy a colocar tal cual como están arriba, sino que ya debo ordenarlos. Tengo 3, 4, 4, 5, 5, es decir, debo tener en cuenta sus apariciones u ocurrencias dentro de los datos. Como el número es par, se toman los dos valores centrales y se promedian. Ahora vamos a calcular la varianza y la desviación típica o llamada también desviación estándar. La varianza tiene una fórmula que es s cuadrado igual a la suma de cuadrados sobre n menos 1, donde n es el número de observaciones, que en este caso va a ser 20, y la suma de cuadrados se debe obtener a través de esta fórmula, que es simplemente tomar cada valor de los que están en los datos y restarle la media y luego eso elevarlo al cuadrado de manera sucesiva. Por ejemplo, 5 menos la media que es 6,6 elevado al cuadrado más el siguiente valor, 8 menos la media elevado al cuadrado más el siguiente valor, y eso lo hago de manera sucesiva hasta llegar al último valor, que sería 7 menos 6,6, que es la media elevado al cuadrado. Esta operación la debo hacer en una calculadora. Este valor me da 66,8. Utilizo este valor para reemplazarlo en la primera ecuación de la varianza y tendría que 66,8 sobre 20 menos 1, que es 19, me da 3,51. Si el valor decimal me da 3, 4, 5, 6 decimales, debo redondear de manera superior. Es decir, si me da 3,517, redondeo a 3,52 hacia arriba. Si me da 3,513, redondeo hacia abajo, 3,51.
El redondeo es algo que se debe hacer siempre a nivel estadístico para no trabajar con todos los decimales, sino por lo general se trabajan con 2. Tengo entonces que 3,51 al sacarle la raíz cuadrada me va a dar 1,87, que es el valor de la desviación estándar, porque eso es lo que nos dice la fórmula. ¿Listo? Entonces, entre menor es el valor de la varianza, más homogéneos son los datos. Eso es lo que nos quiere decir la varianza. Este valor debe ser lo más pequeño posible para que los datos sean homogéneos. Y así hemos obtenido todos los valores que se nos han pedido en el ejercicio. En este ejercicio se nos presentan las edades de un grupo de estudiantes de la Facultad de Educación. Se puede inferir que se les hizo una pregunta sobre su edad. Ellos manifiestan distintos valores. Entonces nos preguntan, ¿cuántos estudiantes tienen exactamente 17 años? ¿Cuántos estudiantes son mayores de 20? ¿Cuántos estudiantes son menores de 18? Pues obviamente lo podríamos sacar directamente de estos datos, pero cuando tenemos 50 datos o 100 datos, ya la cuestión no es tan simple, ya nos toca hacer siempre una tabla de frecuencias para resumir la información y poder inferir los datos de manera más precisa y poder sacar los cálculos que nos están pidiendo. Entonces debemos construir una tabla de frecuencia, un gráfico, la media, la mediana y la moda, y calcular la varianza y desviación estándar. Veamos de qué se trata. La tabla de frecuencia queda construida de la siguiente manera. Ordenando los datos y sin repetir, de menor a mayor quedaría que 16, solamente 2 personas manifestaron tener esa edad. En 17, solamente 1, 2 y 3. 19, 1 y así sucesivamente. Este total me debe dar 11, que fueron las 11 personas encuestadas. Aquí la frecuencia absoluta acumulada, voy sumando 2, 3, 5, 5 más 1, 6 y así sucesivamente. Esta sería la tabla de la frecuencia relativa, que es dividir este valor entre el total. Tengo 2 entre 11 y lo multiplico por 100, me daría 18%. Y así sucesivamente esta suma debe dar 100. Acá construyo el dato en la columna de la frecuencia relativa acumulada, que va a ser acumular estos valores de la frecuencia relativa. Las preguntas que nos hacen es, por ejemplo, ¿cuántos estudiantes tienen 17? Vamos a encontrar que exactamente 3 estudiantes tienen 17. ¿Cuántos son mayores de 20? Debo mirar desde el 23 hacia acá, entonces tengo que son 5. ¿Y cuántos son menores de 18? Debo mirar desde el 17 hacia allá, serían también 5. A partir de la tabla de frecuencias se puede crear los gráficos de columnas, gráfico circular o diagrama de torta, como también se le dice, de las frecuencias relativas y la frecuencia absoluta. Entonces aquí tenemos 2 ejemplos de ellos, con los cuales podemos representar los datos. Para encontrar las medidas de tendencia vamos a recurrir a las fórmulas. Entonces X barra, que es la media aritmética, sería la sumatoria de todos los datos entre el número de ellos. La moda 17 pues es el valor con mayor frecuencia, eso lo vimos en la tabla de frecuencia y lo vimos también en el diagrama de barras. La mediana, sabemos que se ordenan los datos de menor a mayor y se toma el valor del centro. Aquí tengo 11 datos, entonces tengo aquí que tomar el valor del centro, que en este caso es 19. ¿Por qué? Porque quedan 5 hacia acá y también quedan 5 hacia allá. Entonces tengo que 19 es el valor central, esa sería la mediana. Se puede dar el caso en que en un conjunto de datos se encuentre varias modas, es decir, que se tengan números que se repiten de manera igual. Por ejemplo, si aquí tuviéramos que 16 aparece también 3 veces, igual que 17, tendríamos datos bimodales, es decir, que en este caso tienen 2 modas, o pueden haber 3, sería multimodal. Eso se puede dar en algún conjunto de datos. Ahora, para calcular la varianza hacemos uso de la ecuación que ya tenemos, la suma de cuadrados. Calculamos la suma de cuadrados como una suma sucesiva de las restas de cada valor menos la media aritmética. En este caso la media es 24,4 elevado al cuadrado. Este valor se va acumulando, hacemos en calculadora y obtenemos que nos da la suma de cuadrados 593,76. Tomo los 2 decimales, luego
redondeo, como es 76, lo elevo al siguiente entero, que sería 8. Si fuera 73, lo bajaba al anterior entero, que sería 7. Hago el cálculo acá, n-1 sería 10, daría esto. Entonces tenemos que 59,38 es el valor de la varianza. Hacemos raíz cuadrada de esto y obtenemos que el valor de la desviación típica, desviación estándar, es 7,71 y hemos resuelto los valores que nos han pedido en el ejercicio. Y así hemos resuelto dos ejercicios de estadística descriptiva para datos no agrupados, los cuales serían los problemas que les voy a plantear en los talleres, en las actividades, por lo cual estos serían los procedimientos matemáticos que vamos a utilizar para resolver dichos problemas. Para datos agrupados ya se utilizan otras fórmulas matemáticas que veremos posteriormente. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí esta sesión de introducción a la estadística descriptiva. Hasta pronto.